amigos de Redescubrir. Qué rico que nuevamente nos acompañan en este espacio de experiencia de fe a través de la televisión. Hoy en nuestro programa pondremos especial atención en la invitación del Santo Padre que nos dice: demos el primer paso. Es una invitación que hace a nosotros, los colombianos, con el propósito de reavivar nuestra fe para construir una Colombia como Dios Padre la sueña. Por eso, vamos a reflexionar sobre lo que quiere ser esta visita para nosotros, Iglesia Colombiana. El Papa, como su palabra lo indica, es el papá que está atento al cuidado de la fe de los miembros de la Iglesia. Y esto lo hace por mandato del mismo Jesús, quien instituyó a Pedro la piedra sobre la que edificará su iglesia. Démosle pues la voz a la palabra de Dios que iluminará nuestra reflexión del día de hoy. El fundamento bíblico del día de hoy está tomado del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 16 al 19. El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impetuosas. Hizo salir todo un ejército poderoso con sus carros y caballos para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse. Se acabaron como la mecha que se apaga. Ahora dice el Señor a su pueblo: ya no recuerden el ayer, no piensen más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Palabra de Dios. Hermanos, en este pasaje bíblico que acabamos de escuchar del profeta Isaías, vemos cómo Dios se presenta como el Redentor de Israel, título adquirido en la liberación de Egipto, que se evoca en la lectura que acabamos de hacer y también en la reciente liberación de Babilonia. Pero más que en el pasado o en el presente, la mirada se concentra en el futuro, en la nueva liberación que se anuncia como realidad nueva, más maravillosa que las anteriores. También a nosotros como pueblo de Israel suele sucedernos que respecto al pasado tendemos a olvidar o aferrarnos a él. Si olvidamos el pasado, nuestra condena sería repetir la historia y seríamos unos desagradecidos con el Señor. Mas si nos aferramos al mismo pasado, corremos el riesgo de no abrirnos a la gracia de las cosas nuevas que nos trae el Señor en su infinita providencia. Por eso es que desde hoy el profeta Isaías nos invita a notar, a abrir los ojos y darnos cuenta de que algo nuevo está sucediendo, y eso a través de la visita del Santo Padre, porque siendo el vicario de Cristo en la tierra, nos trae un mensaje, no el nombre propio, sino el nombre de aquel que tiene poder para hacer algo nuevo en la vida personal de cada uno y de consecuencia en la vida de toda la comunidad, no solo eclesial, sino en el lugar en donde cada uno se encuentre. Hermanos, como dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas, somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Levantémonos y limpiemos nuestros ojos para ver cuál es la novedad que ya está empezando a obrar el Señor a través de las personas, situaciones que se abren a su paso en nuestra vida. Y es que la novedad que el Señor realiza no es para quedarnos en el éxtasis de lo maravilloso, sino para que lo glorifiquemos con una vida bien vivida y para que toda criatura también lo pueda conocer, amar y seguir.
Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa, en el que estamos mirando cómo el Papa Francisco nos invita a nosotros, Iglesia presente en Colombia, a dar el primer paso a la reconciliación. A propósito de esta visita, ¿qué inquietudes generan en usted? Acompáñenos a ver cuáles son las preguntas que algunas personas tienen sobre el tema. ¿Es la visita del Papa como la visita de un líder político? ¿Por qué se escogió el lema "Demos el primer paso"? Padre, ¿cuáles son los criterios pastorales de la visita del Papa? Padre, ¿cada cuánto va el Papa a un país y con qué motivo? Ahora, con estas inquietudes, vayámonos a las fuentes de nuestra doctrina y acerquémonos a lo que la visita del Papa nos está invitando. Para esto, démosle la bienvenida a nuestro párroco, el Padre Arnoldo Uribe. En el mes de septiembre tendremos los colombianos la oportunidad de tener entre nosotros al Papa Francisco. Serán una serie de celebraciones y de acontecimientos que nos llevarán a que se haga realidad lo que Cristo resucitado le pide a Pedro: y tú confirma a tus hermanos. Por eso la visita del Papa a cualquier país tiene ante todo ese sentido: confirmar, reanimar a los cristianos en su fe. Ese es el objetivo primordial de la visita del Papa a cualquier país. Por eso no podemos perder de vista de que se trata de la visita del sucesor de Pedro, que viene a animar a los cristianos católicos en su fe. De allí entonces que la visita del Papa no puede confundirse con la visita de cualquier líder político de otro país. El Papa obviamente conserva su categoría o su condición de jefe de Estado por ser el jefe del Estado Vaticano, pero la visita del Papa no puede confundirse con la visita de cualquier otro presidente o otro líder político mundial, porque la visita del Papa tiene un objetivo concreto, como es el de reavivar, confirmar a los hermanos en la fe. Por eso la visita del Papa, que va a estar ubicada en varias ciudades de Colombia, asume entonces ese sentido de confirmar en la fe. Por eso va a haber encuentros con los obispos, va a haber encuentros con jóvenes, va a haber encuentros con los líderes políticos, va a haber encuentros con los sacerdotes, los seminaristas, y todo ello con el único sentido de que el mensaje del Papa viene a confirmar, a reavivar la fe del pueblo colombiano. Que cada cuánto visita un Papa un país, eso no hay límite de tiempo, ni hay un reglamento que diga que cada cuántos años o determinados años el Papa tenga que visitar una nación. Es sencillamente dos cosas. Primero, es importante tener en cuenta de que la visita del Papa se hace a los países tras la invitación principalmente de los presidentes de la República, invitación que hacen a través de las nunciaturas apostólicas. Por eso nos damos cuenta que desde hace varios años se venía hablando de la posibilidad de que el Papa nos visitara. Por eso entonces el Papa visita los países cuando tiene la oportunidad. Hay que tener en cuenta de que esto es nuevo. Es decir, no es, fue Pablo VI el primer papa que empezó a salir fuera de Roma, a visitar los países fuera de Roma o fuera de Europa.
Y precisamente fue Pablo VI el primer papa en pisar tierra colombiana en el año de 1968. Tuvimos también la oportunidad de tener la visita de San Juan Pablo II en el 86 y ahora tenemos la oportunidad de recibir al Papa Francisco en este año 2017. En estos encuentros, entonces, les decía, es ante todo un encuentro de fe, es un caminar en la fe de la Iglesia tras las huellas del apóstol Pedro, es dejarnos confirmar en la fe por la enseñanza del Papa, y por eso entonces obviamente pues cada visita del Papa a un país, la conferencia episcopal de cada país la organiza de determinada manera. Por eso entonces nos damos cuenta que en esta visita del Papa el lema que se nos ha propuesto es demos el primer paso. Es la invitación a reconocer la novedad del Evangelio. Hay algo nuevo, escuchábamos en ese dato bíblico, en la profecía de Isaías, esa novedad que nos invita a dar un primer paso en el camino de la reconciliación del pueblo colombiano. Queremos darlo acompañados del Papa, ¿cierto? Por eso es muy diciente el afiche que la conferencia episcopal ha dispuesto para ello, y también el lema como tal, ¿cierto? De la mano del Papa queremos dar un primer paso en ese camino de la reconciliación, en ese camino de construir juntos la reconciliación de un pueblo que quiere, a la luz de la fe, a la luz del mensaje del Evangelio, reconciliarse, reencontrarse con el mensaje salvador. De allí entonces que hay unos criterios, ¿cierto? Hay unos criterios netamente pastorales en cuanto a la visita del Papa, ¿cierto? Lo primero y lo más importante, el Papa viene a enseñarnos, a darnos catequesis, a reavivarnos en la fe, y por eso el primer criterio es tener en cuenta que la visita del Papa es ante todo una visita pastoral. Es como a la manera como cuando el obispo viene a nuestra parroquia, es una oportunidad de reavivar la fe, de un encuentro con el sucesor legítimo de los apóstoles. De la misma manera, cuando el Papa va a un país, es eso, ese renovar, ese reencuentro del pueblo cristiano con la fe, que se expresa a través de la obediencia al Papa. Recordemos que donde está el Papa está la Iglesia, y la Iglesia va entonces guiada, conducida por el Papa, con aquella certeza, con aquella firmeza de fe que encontramos en los textos del Evangelio, cuando el Señor le concede a Pedro la facultad de gobernar la Iglesia y le dice, te entrego las llaves, es decir, te entrego la capacidad, te doy la autoridad para gobernar, la llave, expresión de gobierno. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa presencia del Papa es la certeza y es la seguridad de que cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia Católica, caminamos tras las huellas de aquella Iglesia que Cristo quiso fundar. Por eso la presencia del Papa Francisco este año entre nosotros, en nuestro pueblo colombiano, será pues la hermosa oportunidad de reavivar nuestra fe, un pueblo que en su gran mayoría pues somos un pueblo católico, y que obviamente la visita del Papa viene a reavivar nuestra fe, nuestra espiritualidad cristiana, y por eso queremos de la mano del Papa dar el primer paso en el camino de la reconciliación del pueblo colombiano. Sea nuestro compromiso el de orar mucho a Dios porque la visita del Papa sea exitosa, que verdaderamente nos renueve a todos en la fe. Y recuerden que vamos a tener pues la presencia como tal del Papa en Medellín, para las personas que tienen esa oportunidad de
de ir a aquellas celebraciones, pero lo importante es lo que les decía, tener muy en cuenta y muy presente que el Papa viene como pastor de la Iglesia, como el líder del pueblo católico, viene a nuestra patria colombiana, será el tercer Papa en visitar nuestro país y nosotros nos alegramos de saber que Él estará en medio de nosotros y que nosotros queremos expresarle al Papa también nuestro cariño, nuestro afecto, como Él también va a manifestar su cariño y su afecto por el pueblo colombiano. De la mano del Papa Francisco, demos entonces el primer paso en el camino de la reconciliación del pueblo colombiano. Después de haber bebido las fuentes de nuestra doctrina, los invitamos a redescubrir nuestra fe, observando a través de los siguientes videos cuáles son los criterios apostólicos de la visita del Papa Francisco a Colombia y el himno que acompañará dicho acontecimiento. Criterios para la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia 2017. El Papa Francisco, como vicario de Cristo y pastor de la Iglesia, visita Colombia para animarnos y confirmarnos en la fe, guiarnos como el pastor orienta a sus ovejas hacia los mejores pastos y ayudarnos en las necesidades y dificultades que tiene nuestro país por medio de su magisterio y discernimiento. Por consiguiente, como pastores de la Iglesia Católica que peregrina en Colombia, deseamos que la visita del Santo Padre sea un momento privilegiado que nos impulse a evangelizar como discípulos misioneros, con nuevo ardor y convicción a nuestro pueblo colombiano. Que acrecentemos el compromiso de ser una iglesia en salida, que privilegie el trabajo con los descartados de la sociedad y todos aquellos que se encuentran en las periferias existenciales. De la misma forma, consideramos que esta visita apostólica ha de favorecer y propiciar la cultura del encuentro, como lo hizo Jesús, no solo viendo sino mirando, no solo oyendo sino escuchando, no solo cruzándonos con las personas sino parándonos con ellas, para que en un futuro próximo los enemigos se vuelvan a dar la mano y los que no cuentan para la sociedad sean acogidos como hermanos. Vemos perentorio insistir en que la visita del Santo Padre no se va a enmarcar como un acontecimiento político, sino como un hecho pastoral y evangelizador. Desde el principio tenemos el firme propósito de no permitir ninguna forma de manipulación que desee utilizar la visita para fines propagandísticos o como plataforma política e ideológica de ningún movimiento social. Tampoco como excusa para privilegiar a algún sector de la sociedad o hacer visibles propuestas sociales de algún grupo en particular. Por lo tanto, están invitados a recibir al Santo Padre todos los compatriotas que hacen parte de esta nación y quieren escuchar la voz del Papa, que viene a traernos un mensaje de paz, esperanza y reconciliación. Como obispos católicos de Colombia, deseamos insistir en que la visita del Papa Francisco es un punto de partida para comenzar algo nuevo, sin dejar de mirar atrás con memoria agradecida lo que hemos construido como pueblo que cree en Cristo Jesús. Deseamos ver una Colombia nueva que se vea a sí misma de una manera esperanzadora. Por eso, nos inspiramos para esta preparación y el trabajo posterior a la visita en el texto de Isaías 43, 18-19, deteniéndonos en particular en el versículo 19. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Creemos firmemente que nuestro país, colmado de riquezas humanas y naturales, merece vislumbrar en el horizonte un nuevo amanecer, para que superando las raíces de la violencia y todo aquello que nos ha fracturado, podamos como hermanos caminar hacia una auténtica e integral felicidad que se fundamente en los derechos humanos y en el progreso de todos los pueblos de forma justa, equitativa y solidaria. Conclusiones. En todas las acciones pastorales y eventos que llevamos a cabo antes y durante la visita del Papa Francisco a Colombia, tenemos el propósito de insistir particularmente en los siguientes criterios. Primero, la visita apostólica tendrá un carácter eminentemente pastoral. Segundo, toda la preparación y celebración de la visita papal estará caracterizada por la austeridad y la sobriedad. Se cuidarán todos los actos litúrgicos, celebrativos, congregaciones masivas y en otros actos pastorales, el buen gusto, la riqueza cultural colombiana y el decoro. Tercero, el Papa Francisco vendrá a visitar a Colombia y a todos los colombianos.
Todos se sentirán incluidos para recibir al Santo Padre y su mensaje. Por ello, invitaremos a manifestar la alegría y la esperanza de tener entre nosotros al pastor de la Iglesia Universal, para que juntos hagamos de esta visita un punto de partida para comenzar algo nuevo. Cuarto, se enfatizará la necesidad de construir la cultura del encuentro, de tal modo que se privilegien a los descartados de la sociedad y a quienes hacen parte de las periferias existenciales. Quinto, contaremos con los organismos y controles respectivos para que haya transparencia y adecuado manejo de los recursos económicos que se invertirán. Hoy nos traes la bendición a la tierra del café, de la orquídea y del sabor, su gente amable, luchadora y de tesón, al país del Sagrado Corazón. Francisco, Francisco, misionero del amor, hoy nos traes el mensaje de la reconciliación. Francisco, siervo humilde del Señor, Colombia unida hoy en oración. Bienvenido, Francisco, hoy nos traes la bendición a la tierra del café, de la orquídea y del sabor. Amigo, Francisco, siervo humilde del Señor, cuenta con nuestra Hermanos, ante este gran acontecimiento de fe y de comunión eclesial, debemos orar por el éxito de esta visita del Papa Francisco a Colombia. Para ello,
los invitamos a concluir nuestro programa del día de hoy con la siguiente oración. Señor Jesús, lo escogiste entre miles como tu vicario en la tierra. Has dispuesto en tu infinita sabiduría que Francisco venga a nuestra amada Colombia. Llenos de confianza en ti, te pedimos lo ilumines y lo protejas en todo momento. Permite que su primer paso se multiplique por miles para que todos caminemos a tu encuentro. Dios del cielo, te imploramos por este gran sembrador de almas. Dadle salud, fuerza y entendimiento para que las semillas de su palabra broten en sembrados de paz. Unidos te pedimos para que sus huellas queden marcadas en cada corazón. Amén. Recen por mí. Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana aquí en Redescubrir. Nuestra misión.